La siguiente charla es telemedicina, Telea en FQ, y vamos a tener pues, la presencia del doctor Alfonso Alonso Fachado. Es doctor en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, y actualmente es el subdirector general de la gestión, asistencia e innovación del Sergas. Y además pues también contamos con Daniel Simón Valero. Es enfermero, coordinador del Nodo de Innovación del Área Sanitaria de Vigo y formador y parte del equipo de implantación de la plataforma Telea en Vigo desde los inicios de esta herramienta, encargado de la web de soporte infotelea.com, desde donde ayudan a los usuarios y crean tutoriales para la plataforma. Ambos van a hablarnos de una iniciativa que surgió de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística, la cual fue premiada en su día por el propio Sergas, y que esperemos que pronto vea la luz en días, semanas, esperemos. Y bueno, pues os dejo con ellos. Muchas gracias Juan, por tu invitación a compartir con vosotros esta jornada, ¿no? No sé si se puede ver. Ahí está, vale, genial, gracias. Para nosotros es importante hablar de telemedicina, ¿no? Hasta ahora hemos hablado mucho de fármacos innovadores, de medicamentos que realmente mejoran la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes. Y ahora vamos a hablar del proceso asistencial, ¿no? Es importante también definir nuevos procesos que mejoran la calidad de vida también de los pacientes, ¿no? Y estamos en un lugar idóneo, como es Vigo, por dos razones importantes, ¿no? Primero, porque Vigo es el área sanitaria probablemente que más pacientes tenga dentro de la telemonitorización, que es la Telea, ¿no? Y por otro lado también porque todo este proyecto de Telea, de teleasistencia, surge de un proyecto inicial llamado Telepoc, que fue liderado por la área sanitaria de Vigo y Coruña hace ya bastantes años, y en el que se demostró que aquellos pacientes que estaban seguidos en una herramienta de telemedicina disminuían un 13% la mortalidad con respecto al grupo control, ¿no? Con lo cual, hay evidencia más que suficiente de que estas herramientas mejoran la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes, ¿no? Perdón, una cosa que quería aquí. Voy a poneros un vídeo a ver si puedo hacerlo. Aquí está. No se está viendo. No, pues no se puede ver en el... Lo estoy viendo yo, pero no. Sí, no. Telea é unha plataforma de teleasistencia domiciliaria desenvolvida polo Servizo Galego de Saúde, integrada na historia clínica electrónica e capaz de realizar telemedicina e telemonitorización domiciliaria. Cada paciente ou persoa que o coida este era un pouco un vídeo en el que podemos ver, ya voy yo diciendo. Tensión arterial, pulso. Vemos entrecortado el ruido. Bueno, la herramienta que vamos a presentar hoy, y que un poco como dijo Juan, es la que vamos a aprovechar para hacer el teleseguimiento de los pacientes con fibrosis quística, es esta herramienta. La conexión es por un teléfono móvil, como podéis ver que tiene el paciente en su casa, en su domicilio, ¿no? Por una tablet o por otro tipo de dispositivo. Y lo que intentamos es conectar ambos sitios, ¿no? La consulta del profesional con la casa del paciente, ¿no? Esta es una pantalla. Bueno, casi mejor os lo cuento en las diapositivas, si no va a ser un poco caótico. Disculpad que la tecnología a veces... Lo podemos parar ya. Favorecendo o seu empoderamento. ¿Está? Sí, debe estar ya. Bueno, pues os lo cuento yo. Que
Bueno, como dijo Juan, esto viene todo de los segundos premios de innovación de la Agencia de Investigación en la Salud, que es ACIS, ¿no? Juan se presentó, como cada convocatoria anual, a un proyecto en el que planteó esta herramienta, ¿no? Planteó, ¿podemos hacer un seguimiento desde el domicilio de los pacientes con la herramienta de Telea con dispositivos que nosotros tengamos? Bueno, pues eso, junto con otras convocatorias, otros proyectos que también se implantaron en esa convocatoria en el 2021, si no me equivoco, Juan, lo valoró un tribunal, un juez, o sea, un jurado, y entendimos que sí, que era posible, que era una herramienta innovadora, que la podíamos avanzar por esa vía, ¿no? Y desde entonces estuvimos, creo que el premio se entregó en 2022 en Lugo, si no recuerdo mal, y desde entonces estuvimos desarrollando la aplicación y la transposición de la herramienta de teleasistencia a los pacientes con fibrosis quística. Y partimos de esto porque tenemos una fortaleza muy importante en el Sergas, que es una cosa muy valorada por ahí fuera, ¿no? Que es que tenemos una historia clínica electrónica para todo el sistema sanitario. Tenemos conectado, como bien dijo Juan hace un rato, los centros sanitarios de atención primaria con los centros hospitalarios, y ahora también estamos empezando a unir y a vincular también con la historia de Llanos los centros de residencias de mayores, ¿no? Con lo cual tenemos un ámbito en el que tenemos toda la información sanitaria dentro del mismo contenedor, y eso nos facilita mucho que podamos avanzar en herramientas de tecnología. Sin esto, en otras comunidades autónomas no se podría avanzar en teleasistencia. ¿Y qué queremos? Pues lo que queremos es esta imagen de aquí, ¿no? Queremos tener vinculados por medio de Internet, por medio de la historia clínica electrónica, el domicilio del paciente y los centros sanitarios, ¿vale? De forma que cualquier información que se vuelque en Janus, ¿vale? En Telea, sea automáticamente vista por un profesional sanitario, que lo pueda tener allí, ¿vale? Entonces, este es un poco el proyecto que estamos desarrollando en los últimos años, ¿no? Telea no viene de ahora, no se ha caído ahora y lo hemos inventado ahora, sino que desde el año 2017, que empezamos en Santa Coma en un pilotaje en abril, hemos ido implementando centros, ¿no? En el 2020 teníamos toda la red sanitaria ya con la capacidad para que los profesionales sanitarios de enfermería y medicina pudiesen prescribir Telea, y yo os digo que ahora mismo, cualquier profesional sanitario puede hacer una prescripción de Telea a cualquier paciente de ellos, ¿no? Como veis aquí tenemos más que estos perfiles, trabajamos por perfiles, queremos estandarizar el seguimiento, homogeneizar el seguimiento en todas las áreas sanitarias, en todo el Servicio Gallego de Salud, y tenemos estos y muchos más perfiles. Pues un perfil de estos es la fibrosis quística. Y este es el número de inclusiones que hay en Telea, en la teleasistencia, desde el inicio, ¿no? Como veis hay un punto de inflexión que es aquí, no sé si esto... No sé. En noviembre del año 2020, y esto viene cuando apareció la pandemia, ¿no? Cuando apareció la pandemia entendíamos que ese podía ser un buen modelo. Yo creo que, bueno, las evidencias demuestran que sí, que lo hemos utilizado y que ha sido muy útil tanto para los pacientes como para profesionales, y hemos conseguido llegar a incluir dentro de Telea más de 1 millón de personas gallegas que estuvieron incluidas dentro del seguimiento por Telea, ¿no? De su proceso de COVID. No voy a incidir mucho en esto porque después Daniel va a explicaroslo mejor. Lo que aquí tenemos es la unidad central de control. Esto es lo que ven los profesionales en sus ordenadores. Cada cuadradito corresponde a un paciente con un código de colores, y podéis ver, bueno, y cada cuadrado pequeño dentro de cada cuadro grande es un valor, ¿vale? Una biomedida. Entonces, en función de un código de un rango de control que nosotros establecemos, podemos saber si el paciente está bien o tiene una desviación ligera, en cuyo caso sería amarillo, o la desviación es muy grande, con lo cual sería roja. En función de cómo está el paciente, tenemos ya protocolizado cuál es el seguimiento. Se llama el paciente en el rango de 3 días o en el de 1 semana, ¿vale? ¿Y quién lo tiene que llamar? Pero como podéis ver aquí, lo importante de esto es que podemos seguir a 32 pacientes de un vistazo y podemos seleccionarlos, y podemos decirle a la herramienta que nos seleccione solo aquellos que están peor, con lo cual el trabajo de los profesionales es mucho más efectivo, ¿vale? Porque no tenemos que ver todos los pacientes, vemos solo los que están mal, ¿no? Y una cosa importante también es el histórico de las biomedidas. Podemos también hacer aquí los datos son registrados, y aquí, como veis aquí, estos son unas variables de glucemia y de hidratos de carbono. Vemos el seguimiento de los pacientes, ¿no? Cómo están siendo los valores, podemos ver esa información,
no solo se lleva en un papel escrito como se hace hasta la fecha, ¿no? En el caso de la diabetes, los pacientes van midiendo su glucemia, lo escriben en un papel y lo llevan. Bueno, con estas herramientas la información es transmitida directamente a la historia clínica electrónica y el paciente y el profesional lo puede ver, ¿no? Y también después os lo contará mejor Daniel que yo, pero bueno, Telea está en vuestros teléfonos móviles, ¿vale? Con lo cual, si tienes un teléfono móvil, tienes posibilidad de informar al profesional o introducir las variables, ¿vale? Con lo cual eso ha agilizado mucho y ha facilitado mucho el seguimiento de la telemedicina. En el caso de la fibrosis quística, el perfil que hemos diseñado es este, ¿vale? Estas son las variables clínicas que van a estar introducidas dentro de Telea. Es la presión sanguínea, el peso, la glucosa capilar, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, vamos a medir los pasos también y la temperatura. Todas estas variables, con los dispositivos que el paciente tiene en su casa, vamos a poder introducirlas. Y por otro lado también Telea, el perfil de fibrosis quística, tiene cuestionarios y escalas, que lo hemos elaborado junto con los servicios de neumología, que son estos: un cuestionario de calidad de vida, los datos de la espirometría, síntomas respiratorios, las deposiciones, porque la fibrosis quística no es solo una enfermedad pulmonar, sino que también es endocrinológica y digestivo, el ejercicio físico y datos sobre nutrición. Estos cuestionarios también van a ser cubiertos por los profesionales en su domicilio, ¿vale? Entonces tenemos de esta forma, entre consulta y consulta, información del paciente, ¿vale? Y podemos hacer un seguimiento en ese sentido. Pero también la teleasistencia y Telea también ofrece la posibilidad de comunicación, de hacer de interlocutor entre los pacientes y los profesionales, ¿no? De forma que podemos también comunicarnos por email. El paciente puede mandar un email o un correo electrónico a la historia clínica electrónica para que lo vea el equipo que lo está siguiendo, y podemos hacer de forma no bidireccional, sino desde el centro sanitario hasta el profesional, o una llamada telefónica o incluso una videoconsulta, ¿vale? El paciente tiene su teléfono, que es un smartphone, tiene capacidad de conectarse, entonces podemos hacer también videoconsultas, ¿vale? Eso también se va a desarrollar en este perfil. Actualmente Telea, ¿cómo estamos avanzando en esta herramienta, ¿no? Estamos en un proceso de, por llamarlo así, externalización, y estamos inmersos en dos proyectos importantes. Uno es que Telea para atención primaria fue seleccionada por la Unión Europea como una buena práctica para los servicios sanitarios de la Unión, y estamos en el proyecto, en una acción conjunta llamada CIRCE, que estamos haciendo una formación o una transferencia de esta herramienta a dos países europeos como son Suecia e Italia, ¿no? Y por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha asumido Telea como un modelo para aplicar y para extender al resto de las comunidades autónomas. Con lo cual entendéis que esta herramienta que estamos poniendo encima de la mesa y con la que vamos a seguir trabajando es una herramienta consistente, que bueno, es una herramienta que además la quieren utilizar en otros sitios, ¿no? Pero la herramienta es nuestra, es de Sergas. Y dos pinceladas sobre resultados en Telea. No tenemos datos sobre fibrosis quística, que los tendremos en breve seguro, pero voy a comentar algunos resultados de otros proyectos que tenemos, ¿no? Y son muy significativos. Por ejemplo, este es el proyecto ActiveAge, que era pacientes en tratamiento con anticoagulación. Podéis ver que la reducción de las asistencias a los centros de salud y hospital oscila entre la disminución de las asistencias a los centros sanitarios oscila entre el 30 y el 35,99%, o sea, hemos bajado la asistencia presencial de los pacientes a las consultas, y la asistencia a las urgencias, tanto de primaria como hospital, es alrededor del 17%, ¿no? También hemos reducido esa asistencia. Por otro lado, ¿qué dicen los pacientes? Pues es importante, ¿no? Tenemos una herramienta que nos comentan los pacientes. Bueno, pues aquí veis que al 86% han dicho que les mejora la calidad de vida, el 85% dicen que les reduce la carga del cuidador, se han sentido mejor seguidos, más protegidos y más vigilados, con lo cual ha reducido la carga de la persona que lo cuidaba. El 85% apuesta porque las soluciones tecnológicas mejoran sus vidas, e incluso hemos reducido un 2% el aislamiento social, ¿no? Que es importante porque tiene la sensación de que hay alguien del otro lado que va siguiéndoles, ¿no? Y en relación al Telea COVID, os voy a poner estas frases de un estudio cualitativo que hicieron en la enfermería de Lugo con pacientes, y estas son frases extractadas del estudio, ¿no? Dicen, por un lado, que es muy sencilla, muy fácil; por otro lado, que destacan la rapidez o la constancia. Dicen, mandé un mensaje sobre unas dudas que tenía respecto a la salud y en cuestión de poco tiempo se me devolvió la llamada, ¿no? Y también hay otra frase que dice, están metiendo datos y están haciendo el seguimiento. Esta es la sensación que tienen los pacientes, ¿no? Hay que entender que
Telea no es una respuesta inmediata, ¿no? Por eso estamos dando 3 días de respuesta en códigos rojos o 7 días en códigos amarillos, ¿no? Porque la emergencia y la urgencia va fuera de Telea, ¿vale? Eso estamos en 061 y todo el desarrollo que tenemos de las emergencias de Galicia. Pero sí es importante que el paciente tiene una duda, lo envía y al día siguiente, a los 2 días o 3 días, tiene una respuesta, ¿no? Y por último, análisis de datos clínicos, ¿no? Este es un análisis que hicimos hace tiempo sobre 50 pacientes, en el que medimos la media de los pacientes antes de entrar en Telea, un mes antes y un mes después de entrar en Telea. Como veis, los datos son muy significativos, ¿no? Han bajado de media un 8,56% la frecuencia cardíaca, pasando de 76 a 70. Han bajado los pacientes la media de peso y, sobre todo, fijaos en la presión arterial, ¿no? La presión arterial diastólica ha disminuido de media un 11,70% y la diastólica ha disminuido un 14,37%. Ha pasado de 134 de media a 115 de media. Estos datos parecen muy escandalosos o muy positivos, pero si veis la bibliografía, hay bibliografía que sustenta todo esto, ¿vale? Los pacientes que están seguidos aprenden a llevar su enfermedad, se notan mejor con una mejor atención y todo va hacia esta línea, ¿no? Os dejo ya porque si no vamos muy cortos y muchas gracias. Ahora Daniel ya os cuenta. Gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a intentar hacer un resumen. Yo os voy a intentar enseñar realmente qué es esto de Telea por dentro, ¿no? Qué podéis ver tanto como pacientes, ¿no? Que a veces como profesionales se nos olvida, ¿no? Ver el otro lado. Y después, aunque Alfonso dio unas pinceladas, enseñaros también cómo se ve, ¿no? Cómo se recoge, porque esto, aunque es en la distancia, realmente estamos hablando de modificar, de hacer consultas en la distancia, detrás de esto hay caras. De hecho, tenemos aquí a la enfermera que va a llevar la consulta, a Tamara, con lo cual estos datos, hay una persona por detrás y eso es muy importante también para mejorar la adherencia, ¿no? Esas frases que comentaba Alfonso, ¿no? Mandaba datos y me hacían el seguimiento. También me gustaría comentar que no estaba previsto, pero bueno, en la primera presentación se hablaba de nuevas formas, ¿no? de un eje nuevo tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. Pues es esto también. Estas son nuevas formas de hacer el seguimiento de los pacientes. Bueno, Telea es la plataforma tecnológica de asistencia domiciliaria. Es el conjunto de herramientas que tiene el Sergas para teleseguir al paciente. No es solo la llamada, no es la videoconferencia, es el grupo. Y realmente fue una apuesta en su día del sistema gallego, viendo por dónde venían los tiros, ¿no? por dónde podía venir el futuro de la medicina. Porque efectivamente es una herramienta reciente, pero no es nueva. Ya comentaban antes el inicio en el 2016 con el Telepoc. Yo me sumé a esto de Telea en el 2019, empezamos a hacer las formaciones. Primero desplegamos en los centros de salud y como toda herramienta nueva hay ciertas reticencias, ¿no? Tanto por parte del profesional en usar una herramienta nueva como por parte del paciente, bueno, a perder esa presencialidad, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues llegó la pandemia y nos obligó, nos empujó, ¿no? Tanto a la sociedad como pacientes como al hospital a buscar nuevas maneras. Y esto dio un empujón a Telea brutal. Efectivamente, los que ya trabajaban con ella se vieron beneficiados. Desde el inicio pudieron pasar ciertas rutinas de trabajo a la telemedicina y los que no se fueron sumando. Telea, como decía, se basa en registros, pero no son solo registros. Tenemos la llamada, pero no son llamadas, no son videoconferencias. Telea va creciendo y creciendo. Y solo por poner en contexto, aunque también se comentó, ¿de dónde venimos? No venimos de esto.
enormes listados de datos que los pacientes iban tomando a mano o en aplicaciones de terceros que también existen, ¿no? Y que te presentabas en la consulta pues, con un histórico de 1, 2, 3 meses de datos que hay que valorar sobre la marcha y datos que se pierden. Estos datos nadie los pasa realmente luego a la consulta, no hay tiempo de pasar esto. Con Telea, ¿qué obtenemos? Esto otro. Los datos se van subiendo en tiempo real por el paciente y nosotros desde la consulta, en vez de tener datos dispersos, conseguimos tendencias, ¿no? que son muy importantes. A veces no es tanto el dato puntual como la tendencia. Con esto conseguimos adelantar consultas que haga falta o atrasarlas que no. Aquí tenemos. A nivel tecnológico, ¿qué hace falta, ¿no? Como usuario, como paciente, para acceder a Telea? Hablamos de aplicación, siempre decimos, la Telea es la aplicación, pero bueno, es una aplicación web, no hay que descargarse nada. Cualquier dispositivo con internet sirve para acceder a Telea. Efectivamente, la mayoría de personas de usuario lo hacen desde su teléfono móvil, ¿no? El acceso es principalmente, os recomendamos que sea con la famosa Chave 365, ¿no? que además ahora, esto también nos ayudó la pandemia. Prepandemia, poquísima gente tenía la Chave. Después, si me descargo el certificado de COVID, ciertos trámites, pues fue otro empujón. Si no tenemos la Chave, de todas maneras tenemos el sistema antiguo, digamos, que es simplemente con tu DNI, con tu número de móvil y como si fuese una transacción del banco. Te llega un PIN, un SMS, y ya entrarías. Pero digo, desde el móvil o desde cualquier dispositivo. ¿Y qué vemos, ¿no? Cuando entramos como pacientes en Telea? Pues es esto. Un listado de prescripciones que nos ha hecho el equipo que nos está siguiendo. En concreto, aquí vamos, no tenemos datos de fibrosis porque el perfil todavía no empezó, ¿no? A funcionar, tenemos datos de tal, pero se va a basar en cuestionarios, en una serie de cuestionarios, que entiendo que ya son los mismos que se suelen pasar en la consulta, y una serie de registro de biomedidas. Los tenéis ahí. Pues hay algunos cuestionarios o algunas biomedidas que están pautadas para un día en concreto, para una hora en concreta. Pues necesito que me subas, por ejemplo, la tensión arterial los viernes por la mañana. Y hay otros tipo cuestionarios que estarán abiertos durante una semana, durante 15 días. Nosotros simplemente pincharemos en cualquiera de los listados. Aquí hemos entrado en uno de los cuestionarios de espirometría. Y veis que nos piden pues, el flujo en litros, ¿no? En tanto por ciento. Vamos a ir cubriendo y al finalizar nos va a enseñar un resumen que pulsaremos y quedará enviado, simplemente. Veis que queda marcado en verde, como que ya hemos hecho, esta actividad ya fue realizada. Las biomedidas, pues igual. Este, por ejemplo, sería el ejemplo de un pulsiosímetro, donde vamos a meter la hora a la que hicimos el registro. El aparato automáticamente, la plataforma ya nos coge el día, asume que fue hoy, metemos el valor y enviamos, y ya queda registrado. Como digo, esto es desde el lado del paciente. Lo interesante aquí también es ver ¿Cómo le llega esto allí a Tamara, ¿no? A los profesionales cuando entren? Pues nosotros, como decía, lo de la apuesta del Sergas, los datos se vuelcan automáticamente en la historia clínica, en el Janus, ¿no? Y tanta importancia tiene Telea y el teleseguimiento a día de hoy que nada más entrar en el nuevo Janus, lo primero que aparece es una pestañita, una ventanita que es tu unidad central de control, que es donde tienes a tus propios pacientes que están siendo teleseguidos. No todos, solo los que están siendo teleseguidos. Funciona, como explicaba Alfonso, con una especie de código de colores estipulado por el profesional en base a alarmas, como si fuese un monitor. Aquí, por ejemplo, son 3 pacientes y veis que cada uno tiene registros diferentes, ¿no? El primero de arriba, pues, más o menos se ve, registró una saturación y una temperatura. El de abajo le añadió también una frecuencia cardíaca y arriba pues, es un paciente que tiene todos los valores, ¿no? Y veis como algunos están marcados en amarillo o en rojo.
Eso es en base a los parámetros de alarma que el profesional quiere y se preparó. Completamente adaptable y personalizable a cada paciente. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues lo que hablábamos antes, recibir esos datos en tiempo real, ver tendencias y, si fuese necesario, tomar medidas, ¿no? Tomar una actitud. Aquí, por ejemplo, es cómo se vería el registro de ejercicio físico, ¿no? Pues 5.000 pasos, saturación. Y nosotros, desde tanto el profesional como el paciente, vamos a tener ahora vías de comunicación, vías de actuar. Esto lo comentaba Alfonso también, desde aquí tenemos la posibilidad de mandar un correo. Hasta ahora, ¿qué utilizábamos? Bueno, pues correo personal, otras vías de comunicación, ¿no? que no se deberían de utilizar porque no son privadas. El Sergas ha creado, todos los pacientes del sistema de salud gallego tienen en este momento un correo electrónico propio dentro de su historia clínica, a la que acceden a través de Telea. Aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de un paciente que manda una duda de una consulta sobre medicación. Tengo una duda con el nuevo medicamento. Me gustaría confirmar si es compatible o no. Como decíamos, no es una herramienta de urgencia. O sea, esto no lo mando y espero que me respondan. Pero bueno, es un nuevo canal muy, muy interesante. Y aquí, la compañera que está haciendo el seguimiento va a tener a su disposición también directamente desde la propia historia clínica, como decía Alfonso, la opción de pulsar y hacer una llamada o solicitar una videoconferencia con el paciente, si fuese necesario, y explicar, bueno, pues mira, vimos que te está bajando tal, o tienes algún problema, o leí tu correo con la medicación. Una nueva vía de comunicación. Muy importante, todo esto que comentamos de Telea no anula las consultas físicas. Van a seguir. Esto es, a mí me gusta decir que realmente es una posibilidad más, ¿no? Es una vía más de comunicación. Yo entiendo que a veces, desde el lado de pacientes, lo que pensamos es, bueno, ya me han quitado de la consulta, y no es real. Realmente esto es para los pacientes que sean candidatos y que lo quieran, lo van a tener. Los que no, pues no vamos a dejar a nadie detrás. Comentaba Juan al inicio, nosotros tenemos un grupo de formación aquí en Vigo, desde el que damos soporte tanto a profesionales como a pacientes que tienen algún problema. Nos mandan un correo o a través de los tutoriales que tenemos en la página web y intentamos acompañarlos a todos. Cuando no se puede, pues no hay problema, porque entendemos que, como toda herramienta, ¿no? Pues va a tener que haber un cribado tecnológico, tanto del lado del profesional como del paciente. Pero bueno, es un camino más. Bueno, y por parte de la asociación, sí, las preguntas, empezamos ahora con las preguntas, sí. Por parte de la asociación, comentaros que desde el compromiso de Sergas en ese premio era hacer una implementación dentro del sistema de todo lo que era el perfil, y que, bueno, pues desde lo que era la parte del movimiento asociativo, pues necesitábamos darles herramientas que fueran fiables a las personas que fueran elegibles por parte de los profesionales sanitarios, para poder recoger esa información y introducirlo luego posteriormente en el sistema de Telea. La asociación ha estado también trabajando para conseguir la financiación de este tipo de dispositivos, que no son nada baratos, y bueno, pues a día de hoy tenemos una inversión de cerca de 20.000 euros, en donde, bueno, pues hemos adquirido un espirómetro portátil, que es sencillito de utilizar, que da directamente los valores de la espirometría en formato PDF, y se puede introducir directamente también a través del propio sistema. Un MTX, que es como un pulsiosímetro, pero que da muchísimos más parámetros que
que lo que es el pulso en sí, que solo da la parte de saturación y la frecuencia cardíaca. Aquí te da incluso valores bueno, pues incluso para que lo entendáis, como si fuera una analítica de sangre, pero simplemente metiendo el dedo como un pulsi, ¿no? Con el funcionamiento de un pulsi. Este tipo de dispositivos, bueno, pues lo tenemos más reducido y estará dirigido a pacientes que requieran un control más estricto y más preciso, ¿no? Y luego, pues lo que es la parte de la monitorización del ejercicio físico a través de una pulsera de actividad, ¿no? Luego lo que se veía antes del peso, etcétera, bueno, pues todos tenemos una báscula en casa, todos tenemos un termómetro, ese tipo de parámetros sí que sería fácil de conseguir dentro de lo que es el entorno familiar, pero una espirometría, por ejemplo, ya no. Y bueno, esto es lo que tenemos. Ahora, cualquier pregunta que queráis hacerles, adelante. Bien. Únicamente se me oye. Saber si el paciente tiene acceso a todos los datos registrados directamente, o sea, a través de una clave, o sea, que igual que están recogidos, registrados, que pueda hacer una consulta. O hay un filtro, esa es la cuestión, si yo puedo tener acceso. Yo creo que al conjunto de datos no, pero tendría que... la idea es que también el paciente, esto haga para que los pacientes puedan también aprender, ¿no? Y de hecho hemos visto que sí, que eso funciona así. Sé que en diabetes sí que existe ese proyecto de que tengamos datos. Tenemos varios perfiles con distinto desarrollo, ¿no? Y tendría que confirmarlo. Es el tema de la información, ¿no? Sí, toda la información que se está generando. La información de los datos que vamos dando. La idea es esa, ¿vale? Y el desarrollo de tarea va a ir por ahí, para que todos los pacientes puedan tener esa información de esos datos que van poniendo, para que no tengan, lo que contamos bien en Daniel, que no tenga el papel, sino que tenga todo el registro de los datos, ¿vale? Y eso vamos por esa vía, ¿vale? Es cierto que ahora mismo este perfil lo estamos empezando y de hecho vais a empezar en pilotaje aquí en Vigo, pero bueno, Telea es una herramienta que está en continua evolución y, por ejemplo, ahora en Coruña estamos con un proyecto también de telemonitorización, de teleasistencia con Telea, con una app que ya recoge automáticamente los datos de los pacientes, ¿no? Y esa es la evolución que vamos a tener a corto o medio plazo, ¿vale? Que no haya que introducir, sino que ya podamos incorporar. Pero entenderéis que el desarrollo tecnológico de estas herramientas tarda un tiempo, porque bueno, es un cambio importante. Y a la pregunta tuya sí que a medio plazo sí que la idea es esa, ¿no? Que los pacientes tengan la información toda. Gracias. Yo creo que en la propia aplicación sí que tienen acceso a los datos pasados, pero no así estructurados, o sea, no con esta gráfica, con este nivel de detalle, pero el dato se queda. Y muy importante, por remarcar más una vez, los datos están siempre volcados en la historia clínica. Yo sé que no es tu pregunta, pero la importancia de que mañana cambias de centro de salud, de equipo de seguimiento, mañana tienes cualquier problema y te atiende el 061. El 061 entra en tu historia clínica y tiene ahí un abanico de datos que hasta este momento no existía, ¿no? Y esto es muy importante con ciertas patologías, ¿no? que de ella dependa el tratamiento. Y como dice Alfonso, esto es continua evolución. Se está trabajando y evolución por demanda del usuario principalmente, ¿no? Que es cuanto más va trabajando con la herramienta, encuentra esos fallos o esas mejoras. Una es el poder hacer fotografías, por ejemplo. Enviar, en este momento, creo que no lo contempla, pero está ya en fase, ¿no? de que podamos hacer una fotografía a lo mejor a un esputo, a alguna muestra, y a una úlcera, ¿no? en otras patologías, y la podamos valorar desde la consulta. Gracias. Y una cosa que yo creo que es muy importante y que de hecho fue uno de lo que nos empujó a nosotros desde la asociación es también el intentar conseguir adelantarnos, porque al final todos vamos al hospital, al médico, cuando realmente tenemos un problema, tenemos una exacerbación y creemos que es muy interesante el poder encontrar ese punto en el que esos parámetros, esos valores empiezan a cambiar
y que bueno, pues dar esa información a los profesionales para poder llegar a hacer una medicina incluso predictiva, ¿no? De ver cuándo realmente la persona va a tener una exacerbación antes incluso de que realmente pues tenga la clínica, ¿no? Al contrario, o evitar el paso por la consulta simplemente, si te encuentras bien, para hacer los cuestionarios y tal. Podemos atrasarlo también, ¿no? En el caso de la fibrosis quística, la importancia que tiene, ¿no? de evitar pues, de ciertas infecciones, como hablaba antes la doctora Cristina Ramos. Buenos días. Yo lo que quería, es que tengo mala voz, yo lo que quería preguntar es que si esto está... al principio dijo que estaba implementado para medicina y para enfermería, y yo quería saber si se está pensando en que Telea vaya hacia otros profesionales como los fisioterapeutas o logopedas, que también nos interesa mucho tener monitorizado al paciente, ver el esputo, ver las valoraciones, ¿no? En general. Y a mí es que yo soy fisioterapeuta aquí en el Álvaro Cunqueiro y yo creo que es la primera vez que oigo hablar del Telea. Y sería algo súper interesante, pues incluso a la hora, como decís vosotros, de la telerehabilitación, ¿no? El tener controlado nosotros también al paciente, no solamente medicina e enfermería. Somos muchos más sanitarios dentro de la sanidad. Gracias por la pregunta. Como digo, no sé yo, pregunta si esto también estaría implementado en la parte de fisioterapia. Sí, la en ventaja, general, fisiólogo. Sí, sí. Fisiólogo... Sí, otro tipo de profesionales. La ventaja de esta herramienta es que podemos aplicarla, es tan flexible que podemos utilizarla en distintos colectivos, ¿no? Es cierto que el desarrollo de un proceso de un protocolo como este lleva tiempo y ahora estamos, bueno, en esta fase, ¿no? Estamos más volcados en la parte de medicina y de enfermería. Pero también tenemos proyectos con rehabilitación, ¿vale? Con rehabilitación cardíaca, también hay un perfil de rehabilitación cardíaca. Hoy en día hay bastantes pacientes que están ya por medio de Telea haciendo rehabilitación cardíaca y tenemos que, la idea nuestra es ampliarlo a otras patologías, ¿no? En el fondo trabajamos por procesos asistenciales y la idea es esa. Ya te digo, de fisioterapia también, dejando así poco a poco y comentando cosas, porque lo que sí tenemos claro en el Sergas es que esta herramienta es estratégica para el Sergas, ¿vale? Quiero decir, no hay vuelta atrás. La teleasistencia en Galicia va a estar cada vez más desarrollada, podemos ir avanzando y estamos avanzando con nuevas prestaciones que puede dar la teleasistencia, ¿vale? Cuestiones también predictivas, cuestiones que puedan ya automatizar determinadas pruebas, ¿no? Pero yo os digo que nos sigáis en las Sergas con el asunto de Telea porque va a haber novedades importantes. Pero necesitamos también vuestra colaboración, que lo entendáis, que lo apliquéis, porque en el fondo a veces lo más complicado es que los profesionales sanitarios entendamos que estas herramientas son buenas para los pacientes, ¿no? Y la evidencia dice que sí. Entonces, no tengamos miedo a utilizar la telemedicina, porque, como dijo muy bien Daniel, no evita el seguimiento presencial, pero lo complementa, ¿vale? Y, por ejemplo, os puedo poner el caso de los marcapasos, que ahora cuando se implantan un paciente, ya tenemos 2.000 personas que están también en Telea con los marcapasos. Los marcapasos vuelcan información automáticamente a la historia clínica electrónica y los cardiólogos han visto que personas que tenían que citar sí o sí cada 3 meses para ver cómo estaban de funcionamiento de marcapasos ya están estableciendo periodos más grandes, ¿no? En vez de cada 3, cada 6, cada 9 meses, en función de cómo esté cada paciente. Con lo cual, podemos gestionar mejor, podemos ser más eficientes con estas herramientas, ¿no? Yo por complementar. Solo por complementarte tu respuesta. Yo creo que como fisioterapeuta, crear el perfil y dar de alta el perfil, creo que exactamente que todavía no, pero lo que sí se puede hacer, y estamos haciendo aquí en el Álvaro Cunqueiro, es crear equipos. Y en el equipo sí que existe allí el rol en el desplegable de fisioterapeuta. Sí, y tenemos además pilotos dentro del propio hospital que ya están funcionando. Uno de ellos, como decía, el de rehabilitación cardíaca, que lo lleva la enfermera de rehabilitación y el fisioterapeuta Antonio Chamorro, que está allí también, están involucrados y tienes. Porque otra cosa muy buena de Telea es que funciona como equipos multidisciplinares
Pero ya no solo el local, sino yo puedo dar de alta a un paciente y decir, este paciente lo vamos a seguir nosotros, lo va a seguir la unidad del dolor y lo va a seguir un especialista que está en Ferrol, que lo lleva por cualquier motivo. Y esas 3 personas, estando en la distancia, tanto como profesionales como del propio paciente, van a ver esos datos y les van a salir estos avisos, estas alarmas. O sea, está pensado, la verdad es que tiene mucho. Yo que estuve desde el inicio en las formaciones, ya se le veía el potencial, ¿no? Tiene cosas que todavía no han explotado y no se están utilizando porque faltaba, como dice Alfonso, que el propio profesional a veces se crea la utilidad de esta herramienta, ¿no? Esto me vale para mi día a día, porque cambia radicalmente nuestra manera de trabajar. Hay que reordenarse las agendas, hay que crear consultas nuevas, hay que decidir, pues ya no tengo mi listado de pacientes, no son estos que tengo aquí, son estos y estos otros que los voy a ver. Entonces, es casi más difícil trabajar esa parte que lo que es la tecnología, que la tecnología, el que más y el que menos, la tienen. Y no hemos hablado, me olvidé yo en mi presentación, de mencionar a los cuidadores. Muchos pacientes no son candidatos o bien por su condición física o por su perfil tecnológico, digamos, ¿no? Cuando empezamos en el 2020 a meter pacientes, el primer año y medio, se metió a nivel Galicia casi el mismo número de pacientes que de cuidadores. Galicia, bueno, pues tiene una población bastante envejecida y muy dependiente de estos cuidadores. Pues nada, tú puedes dar de alta a un cuidador, va a firmar un consentimiento informado y va a ser él el que entre con su chave 365 y al entrar le va a decir, bienvenido Pepito, ¿quiere usted subir datos en su nombre o de esta persona que tiene a su cargo? Yo entro y ahí me deriva al perfil del paciente que estoy siguiendo. Y yo creo que, bueno, que es muy importante también, se me olvidó comentar el papel de los e-cuidadores, que le llamamos en la plataforma. Y una cosa, Daniel, antes de que hable el doctor Fernández Villar. Dentro de Telea está el perfil individualizado, que ahí podéis vosotros conformar un perfil que podéis grabar y podéis montar vuestro perfil. Quiero decir, por ejemplo, en Fisio, ¿no? Habíamos visto que tenemos los pasos, podéis montar el perfil de pasos, más el perfil, algún cuestionario, lo podéis conformar vosotros, grabarlo, prescribírselo a algún paciente y hacer el seguimiento, ¿vale? Y eso ahora mismo está disponible. O sea que, aunque no esté específicamente un perfil de fisioterapia, podéis montar vuestro perfil de fisioterapia. Vale. Bueno, os pido un poquito de brevedad porque sí, si no se nos va a echar el tiempo encima. Sí. Bueno, antes de nada agradecer, yo soy Alberto Fernández Villar, que soy el jefe de servicio de neumología, y deciros, bueno, pues estamos encantados de pilotar. Además, hoy, a partir de hoy, en las próximas semanas, incluso ampliaremos el perfil, probablemente a incluir aspectos terapéuticos, y entrará la farmacia hospitalaria también en este perfil de atención, ¿no? Decir que Telea es una herramienta para el seguimiento de estos pacientes, que no sustituye nada, complementa, estoy de acuerdo totalmente, y además aquí en Vigo, en particular, van a coincidir varias novedades. Una de ellas es que la fibrosis quística se integra en la unidad funcional de enfermedades raras, que sabéis que es un plan estratégico del Sergas, y especialmente ya disponemos de espacios, de personal específico, y esa integración la tenemos que ver como una multidisciplinaridad, y la herramienta Telea nos va a permitir, con una enfermera gestora, poder saber perfilar a qué paciente o qué, según la sintomatología, duda que tenga, dentro de ese grupo multidisciplinar que va a estar formado, liderado en este caso por neumólogos y pediatras, pero donde participarán los servicios de digestivo, de endocrino, rehabilitación, fisio, los necesarios aspectos psicológicos si es necesario. Entonces entendemos que Telea, integrado en una multidisciplinaridad, no puede ver que nadie se quede con la duda de si va a haber un Telea de fibrosis quística de digestivo, que solo le va a llegar digestivo o de tal. No, la visión es que sea integral y que sea el rol de la enfermera gestora, en este caso, que si la duda está en relación con su programa de fisioterapia, contacte con la fisioterapeuta, y que la fisioterapeuta pueda acceder a todo el resto de información, y lo mismo con el psicólogo, con el neumólogo, con el digestivo. Es una visión, es una herramienta que aúna mucho más a esta visión multidisciplinaridad que tenemos que tener y de la que tanto llevamos hablando.
Vale. Sí. Con lo que decía, la duda que tenía yo era un poco cuál es el primer enlace, ¿no?, que hay entre el paciente con FQ, que es lo que estamos tratando ahora, con los datos que se vuelcan de la app, ¿sabes?, a la hora de recibirlos, ¿sabes? O sea, es la enfermera, entonces, lo que estamos hablando, ¿no?, la que recibe esos datos primeros y la que toma después la decisión de llamar al paciente o no. Claro, entiendo. Un paciente que sea incluido en este perfil, ya digo que exactamente, que estamos hablando de un perfil que todavía no empezó, que está para iniciar, y todo esto está vivo, o sea, va a ir cambiando y va a ir variando. Pero, y me puede corregir Alberto si me equivoco, yo entiendo que el paciente, el primer contacto efectivamente de esos datos que sube es la enfermera gestora de casos que se encarga, que lleva la consulta de TELEA de fibrosis quística. Ella es la que va a ver todas estas ventanas de estos pacientes, ¿no? Estos 2, 3, vamos a ir entrando poco a poco, vamos a ir sumando pacientes al protocolo poco a poco. Ella es la primera que va a hacer ese cribado, es la que va a ver las alarmas, es la que va a hacer la llamada, pero es la que va a derivar, si hace falta, esta consulta al especialista. Pero los demás médicos... Los demás... estos ¿ven también esas alarmas? No, las alarmas solo la ve... Esta es una gran pregunta. Las alarmas, los datos, cuando tú vuelcas un dato en TELEA, el dato queda en tu historia clínica. Pero la alarma solo se la genera a la persona que está, digamos, vinculada o responsable de tu seguimiento. No sé si me entiendo. De hecho, es lo que contaba antes. Yo puedo vincular a tu seguimiento a un médico que esté en la unidad del dolor, en Meixoeiro, que ni siquiera está aquí. Entonces, a título personal, o crear equipos. También se han creado equipos. Hospitalización domiciliaria. Se crea un equipo y todo el que esté dentro de ese equipo ve las alarmas. Funciona así, por permisos, digamos. Quien no esté en ese equipo, un médico, por ejemplo, de atención primaria que no esté dentro de ese equipo, el día que este paciente entra en su consulta y se sienta delante y tiene una consulta real con él, a él no le han ido saltando alarmas, pero él entra en la historia clínica y tienes todos los datos. Es la diferencia. Pero a quien le salta primero la alarma es a la enfermera. Sí, en este caso a la enfermera y bueno, se irán definiendo si habrá más personas dependientes de este seguimiento. De entrada, seguro sí o sí, es a la enfermera gestora de estos pacientes. Vale. Esa sí o sí. Esa enfermera entrará por la mañana en el TELEA suyo y tendrá el mapeo. Claro, el flujo de trabajo es lo que explicábamos. Está por crear, porque esto es nuevo. Podemos extrapolar lo que se hace en otros servicios, en otro seguimiento. Efectivamente, estamos hablando de cuestionarios y biomedidas que no son diarias tampoco. O sea, el paciente no tiene que subir, no quiero yo recordar nada. Con lo cual, ni siquiera tendría que entrar diariamente, ¿no? Hablaba Alfonso que se crearon unas ventanas de respuesta más por tranquilidad de la población, ¿no? Que tú sepas que si tú generas un dato que no está dentro de los rangos normales, desde el sistema te van a dar respuesta pues en 48 horas si es de la gravedad media, 72, cosas así. Pero el potencial realmente de esto no está ahí, porque lo que descargamos siempre es que TELEA no es una herramienta de urgencia. O sea, nada de lo que yo haga en TELEA puedo hacerlo con la idea de que me van a contestar inmediatamente. Por ahora, exactamente. La idea es ir introduciendo progresivamente los pacientes a medida que van a venir a las consultas. A cada paciente, en función de su histórico, situación, se le dará un perfil. Unos tendrán que registrarse algunas actividades semanales, otras solo diarias porque su complejidad así lo requiere y eso tiene que tener dinamismo. En cuanto estés controlado, obviamente ya se pueden espaciar las biomedidas o las biodeterminaciones. Como el número de equipos de teleseguimiento que tenemos, microespirómetros, es limitado, se irá racionalizando la cesión a cada paciente y a lo mejor un paciente tiene que hacerse espirometrías anuales, se controla perfectamente porque se le acaba de poner un tratamiento modulador y lleva un año estable y recuperaremos ese espirómetro, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, para utilizarlo con otro paciente. Y será igual para adultos y pediatría. La enfermera gestora es el pivote sobre el que registrará y verá y dirá
Si el paciente lo que se queja es una duda con diarrea o un síntoma digestivo, consultaré con el digestivo de referencia, con el pediatra referente, pero si tengo dudas, le llamo y le pregunto, no me queda claro qué es lo que tienes o es sistémico, consultará con varios miembros del equipo. Y cualquier miembro del equipo que tenga especial interés podrá entrar y estarán todos dados de alta en este aplicativo. Lo que siempre se garantizará es que esta enfermera gestora de casos va a tener acceso a su pantalla de su grupo de pacientes. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el funcionamiento, porque veo que está generando y que va a ser progresivo. No van a entrar, sería inviable, los 25 adultos que tenemos en el área sanitaria de Vigo y los 30 niños a la vez en TELEA. Se irán en las próximas semanas, en el primer trimestre, introduciendo progresivamente a medida que les vaya correspondiendo. También nosotros tenemos que aprender a gestionar esto, ¿vale? Bueno, vamos muy mal de tiempo, quizás otra ampliación podemos hacerlo en el café y bueno, pues yo esto ya sabía que iba a pasar, que iba a crear mucho interés y también deciros que bueno, pues que podríamos hacer un monográfico una vez que empecemos también para hacer una especie de brainstorming también de cara a ver qué cosas estamos detectando entre la gente que empieza a utilizarlo para ir mejorando en este sistema.